El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más de El Reino de la Divina Voluntad. Me acompaña el titular del programa, el doctor Salvador Tomasini. Hola, doctor, amigos, ¿cómo gracias están? por estar con nosotros. Sí. No, ¿cuál gracias? Al contrario. A ver. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Sí. Pues habíamos puesto durante el mes la necesidad de hablar sobre la Santísima Virgen María. Y en esta propuesta de hablar sobre la Santísima Virgen María y su trascendencia en el Reino de la Divina Voluntad, hablar un poquito del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ya hemos hablado en algún otro programa, sin embargo, pues creo que es un tema inagotable. Efectivamente, o sea, es un tema que se prolonga y se prolongará siempre, sobre todo porque no entendemos qué es el triunfo del Corazón Inmaculado de María. O sea, generalmente lo ponemos como que es el triunfo sobre el mal, como que es el triunfo sobre Satanás. Y bueno, de alguna manera tiene relación con esto, pero no es el punto central. Es un triunfo que está anunciado desde el paraíso terrenal. O sea, eso es indudable, o sea, la sentencia de Dios a la serpiente, en donde le advierte que la mujer le pisará la cabeza. Y su descendencia, o sea, Jesús y junto con Jesús todos nosotros. Todo el pueblo, todo el laicado, o sea, somos el talón de María. Por eso es que se dice que la serpiente acecha y quiere morder el talón, porque el talón somos nosotros. O sea, ¿realmente es una metáfora? Es una metáfora, una forma de decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras ya es muy obvio que efectivamente el demonio está tratando de morder, y no solo trata, muerde, ¿sí? Porque nos ha mordido a todos. Y en la actualidad... Vaya que nos ha mordido. En la actualidad, pues esto es muy notorio, ¿no? O sea, así que sí, ese triunfo anunciado allá en el paraíso tiene que llegar a una culminación. Y esa culminación es el triunfo del Corazón Inmaculado de María. Pero junto con eso, pues también se anunció a Santa Margarita María de Alacoque el triunfo del Corazón de Jesús, del Inmaculado de Jesús, y que ese corazón reinará. Entonces estamos hablando de dos seres, en dos diferentes anuncios. ¿Serán dos momentos distintos? ¿Serán un mismo momento? Uno es el de toda la vida, desde el paraíso, que ese quizá vamos a dejarlo un poco a un lado, y luego en Fátima, que es donde realmente se habla de ese triunfo, y que se continúa ese mensaje en Medjugorje. ¿Sí? O sea, en Medjugorje se está hablando también del triunfo del Corazón Inmaculado de María. Pero en Margarita María de Alacoque, ella se le da el anuncio del triunfo del Corazón de Jesús. Por lo tanto, digo que son dos anuncios, dos corazones, dos personas que aparentemente, están unidas por este lazo tan indisoluble que hay entre ellos, pero es el mismo triunfo, ¿no? Es el mismo reinado, es el mismo momento en la historia en que los dos van a estar actuando ya en plenitud. Ahora, ¿qué quiere decir rey? Si Jesús va a ser rey, ¿qué quiere decir rey? O sea, rey a lo humano, una persona que tiene una autoridad. Una autoridad heredada o impuesta por la fuerza, en que vive del pueblo, o sea, tiene todo un pueblo que lo sirve a él,
y que su interés es el expandir su territorio para tener siempre más, pero el reino, ¿no? Claro. El reino de Jesús, el reino de María no puede ser algo similar. Este es un reino, pero un reino primero que no es de este mundo, según nos dice Jesús. Y si no es de este mundo, entonces ¿de qué mundo es? O sea, si Él habla de un reino no de este mundo, entonces tenemos que considerarlo como un reino extraterrestre. Seremos aliens. Seremos aliens. Alguien o alguien. En fin, ¿será un reino extraterrestre? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque no es material, no es algo que se sustente dentro de la materia. O sea, Jesucristo no lo va a ejercer físicamente. Físicamente, no es de este mundo sino es físico. presencialmente, como un evento sobrenatural de presencia. Es un reino de tipo espiritual. Por lo tanto, o sea, tiene que ser aquí, tiene que ser en este mundo, pero no en la forma física, ¿sí? Entonces es un reino espiritual, y un reino espiritual ¿en dónde se podrá llevar a cabo? Forzosamente en el espíritu de la única criatura capaz de contenerlo, ¿sí? Que es ¿quién? El ser humano. Ah, pues el ser humano, ok, en general. El ser humano en general es el único ser sobre el universo que tiene la capacidad de unir su espíritu a la parte divina, ¿sí? Entonces también forzosamente el reino de Cristo será el reino de aquí, de este mundo. ¿Qué quiere decir un rey? Domina. ¿Domina sobre qué? Sobre las personas, sobre su pueblo. ¿Y cómo puede dominar un rey? ¿A la fuerza por leyes? Ese es un dominio humano, un dominio que se ejerce por la fuerza, que se ejerce por, pues, a base de coerciones, de cosas. Sí, bueno, de ejercer el poder político de una manera coercitiva, de una manera que puede ser hasta violenta. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Como lo hace el Estado en este momento. Así es. Y ese tipo de reinado Jesús no lo tiene. No. Entonces, ¿qué tipo de ¿cómo digamos, de dominio puede tener? Solamente actuando sobre la voluntad del hombre. Cuando la voluntad del hombre se una prácticamente a la voluntad de Dios, en ese momento, o sea, ya no habrá coerción, ya no habrá fuerza, ya no habrá violencia, sino que la voluntad del hombre adoptará a la voluntad de Dios como propia. Y entonces todo lo que Dios quiere es lo que Dios hace, lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque el hombre también lo quiere, es la misma voluntad. Bueno, estamos en un momento magnífico. Así es. Un momento extraordinario de la historia. Que eso es lo que nos dice su santidad Benedicto XVI, ¿no? O sea que cuando el hombre llegue a adoptar la voluntad de Dios como voluntad propia, el hombre se hace divino. Y entonces ya no hay esa diferencia de, ¿cómo diríamos?, de naturaleza. Sí. Y conste que lo dije con toda intención, de naturaleza. Deberemos tener la misma naturaleza de Jesús, forzosamente, porque si no, no sería un reino. Wow. Sería un rancho. Sería un pueblito. No, espérame. Un rancho, ¿en qué sentido digo rancho? O sea, el dueño del rancho tiene un ganado. Claro. Son de diferente especie. Domina sobre todas las especies que tiene. Y este no es un rancho. ¿Sí? No sé si se entienda. Sí, se entiende. O sea, no tenemos la capacidad de adentrarnos a entender que el reino de Jesucristo debe ser un reino totalmente sobre alguien similar a Él. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? El hecho de que somos reyes y de que Jesucristo es rey de reyes, no es rey de súbditos. Entonces, desde ese título, en realidad ya se está indiciando que el hombre o la persona sobre la cual va a reinar Jesús debe ser y similar a Él.
Es que yo he entendido que cuando dices Rey de Reyes, es de sobre todos los reyes que ha habido y que habrá, estás por encima de todos ellos. No. ¿Qué son? ¿Inventos? No inventos, es una interpretación, pero muy, muy a la ligera, ¿no? Entonces lo que quiere decir es algo mucho más profundo. Jesús es Rey de Reyes. O sea, es un rey que va a reinar sobre reyes. No es el máximo rey que ha habido y el más grande. No. Es un rey que va a dominar sobre reyes. Es un rey que va a dominar sobre similares a él. Por eso son reyes, sobre reyes. Así es. O sea, y ese reinado se tiene que llegar a ejercer forzosamente a través de una unión de voluntades, en donde la voluntad del rey Jesús, esa voluntad de ese rey, sea la misma voluntad de los reyes en donde domina, para que no haya fuerza, que no haya cosa de obligar, que no haya nada que obligue al hombre a obedecer. Eso quiere decir que el nivel del hombre será extraordinario. Por supuesto. Porque será un rey. Bueno, es que esto lo vimos en el programa anterior. En el programa anterior vimos la maternidad divina, ¿te acuerdas? Sí. Y dentro de la maternidad divina de María hubo muchas partecitas en donde forzosamente tuvimos que hablar de la maternidad humana. ¿Por qué? Porque Jesús nos asume a nosotros, entonces estuvimos junto con Él en el vientre de María, porque el Verbo Eterno quería que todos tuviéramos una madre personal, y entonces Él concibe a su madre en cada uno de nosotros. Él nos concibe a nosotros en su madre, o sea, no es una metáfora, sino es una realidad. Él hace que cada uno de nosotros esté concebido en María, para que María nos tenga como verdaderos hijos. No es una maternidad heredada, sino es una maternidad real. Entonces estuvimos viendo eso en el programa anterior, pero hubo un punto que es específico para entender quiénes somos. Cuando Jesús le dice a Luisa que lo que pasó en la Trinidad, eso mismo está pasando en el vientre de María, en María, Él dice que el Padre lo genera a Él de su germen de fecundidad divina, lo genera Él. Por lo tanto, si el germen es divino en el Padre, el germen que tiene el Hijo es divino. Claro. Y luego de la acción de los dos, que procede la tercera persona de la Trinidad, proviene la tercera persona que tiene el mismo germen, o sea que es Dios divino. Claro. Entonces no hay problema. Pero luego el Verbo se hace carne. Entonces el Verbo asume una naturaleza humana, y esa naturaleza humana tiene un germen humano. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando María su alma es creada, es inmaculada, ya hablamos de la inmaculadez, hablamos el cómo, el por qué es inmaculada y el cómo la conserva toda su vida. Pero para poder ser madre del Hijo de Dios, necesitan darle un germen, que es el germen de la fecundidad divina. Sí, que ya vamos a ver. Y ese germen le es dado, o sea, es la paternidad del Padre, es puesta en María, y en María se convierte en maternidad divina. Entonces María ya tiene dos gérmenes, el germen humano que le pertenece por naturaleza, sí, y el germen divino que le es dado por el Padre. ¿Para qué? Para que pueda generar en ella al Verbo Eterno. O sea, el Verbo Eterno es con germen humano y germen divino, es hombre y Dios. Le quiero hacer una pregunta y perdona la interrupción. El germen que recibe María de la fecundidad del Padre divino, ¿lo recibe desde el momento de su nacimiento, o desde antes de nacer, desde el momento de su nacimiento, o desde el momento en que se encarna el Hijo de Dios en su vientre?
Ahí es un poquito difícil contestarte, pero da la impresión que es desde siempre. O sea, porque en el momento que Dios crea a María, ya la crea con la finalidad de ser madre del Verbo. Y sería lo lógico. Y la tiene que dotar con todo lo necesario para que pueda ejercer ese papel. Y luego nos habla mucho de que María prácticamente desde el inicio de su vida sentía esa maternidad no solamente hacia el Verbo en el sentido de amarlo, sino hacia toda la humanidad. Wow. Así que lo más probable es que sea desde siempre. Y entonces cuando el Espíritu Santo la cubre con su sombra, simplemente pone en marcha ese germen que ya tiene ella. Cuando la cubre con su sombra. Sí, porque eso dice la Escritura, ¿no? Sí, el Espíritu por Santo eso. la cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo que penetra en María, que forma la humanidad de aquel niño, con tierra de María. ¿Por qué de tierra de María? Porque tiene que tomar el germen humano. Claro. Para que el Verbo eterno tenga ese germen. Así que, bueno, ya tienen germen humano divino María, germen humano divino Jesús, y de ese movimiento de los dos procede toda la familia humana, procedemos nosotros. Aunque en el tiempo haya sido distinto. Sí, eso no importa. No importa. Por lo tanto, si es germen humano divino en María, germen humano divino en su Hijo, en Jesús, lo que procede de ellos, que somos nosotros, que debemos ser germen humano y divino. Sí, tenemos los dos. Así, ese es el punto. Tenemos esos dos gérmenes, que se perdió el germen divino en el momento del pecado original y que hemos vivido prácticamente sin él, pero eso no nos quita el derecho de tenerlo, porque una de la familia humana, María, lo poseyó. Y cuando una criatura de esta familia tiene algo, el resto de la familia humana tiene el derecho de llegarlo a poseer si quiere. Y esa conclusión, digo... Eso lo dice Jesús. Ah, bueno. Sí, no es conclusión. No. ¿De dónde sacó ese doctor? O sea, en los escritos de Luisa queda muy claro que cuando una persona tiene eso, tiene algo, un don especial, ese don el resto de la familia humana tiene el derecho de poseerlo. Por eso es que puede ser redimida. Porque tengo ese germen. Porque María obtuvo en ella todo lo necesario para la redención. En ella Dios, ¿cómo diríamos? Triunfa en ese reino que quiere establecer, el reino de la redención. María le paga a la divinidad por toda la familia humana, y como ella es fiel hasta el final, ese reino ahora todos lo tenemos como herencia, como derecho, ¿sí? Wow. Y ahora en Luisa... O sea, nos ganó ese derecho. Nos ganó o ese nos derecho. lo recobró, vamos a decirlo. Por eso es que hablamos también de que en María se rehace toda la humanidad. Ahí en Nazaret, que hablábamos de lo que sucedió en Nazaret. En Luisa es prácticamente lo mismo. En Luisa es en donde se hace la primera transmisión del reino, y como ella es fiel hasta el final, ella lo logra, se establece esa primera transmisión del reino, y ahora toda la familia humana tiene derecho de poderlo adquirir. Toda la familia humana aún manchada con el pecado original, que es Claro, el caso de Luisa. Porque Luisa sale del pecado original. Que es interesantísimo. Así es. Entonces ahí es la primera que se restituye al punto de origen. Y ahora sí, ya todos tenemos derecho. Pero eso quizás sea lo menos importante para el tema que estamos queriendo ver, que es el triunfo de María. Claro. Entonces, si tenemos esta particularidad que nuestra verdadera naturaleza es germen humano con germen divino, forzosamente al recuperar ese germen, en ese momento estableceremos nuestra calidad de reyes. ¿Sí?
Hay otras particularidades que necesita extender su vida. El rey extiende su vida sobre donde reina, que esto es algo que lo hace diferente a los reinados del mundo. Aquí un rey nunca extiende su vida sobre el pueblo. No le puede dar lo que no tiene. Y el rey no le da al pueblo de sus bienes, sino el pueblo le tiene que dar al rey de sus bienes. Y acá es al contrario. Acá el rey es el dador de bienes y es el que va a dar su vida, va a extender su vida sobre aquello donde reina. Entonces, Jesús se vuelve rey al extender su vida. ¿Dónde extiende su vida? Sobre el ser humano. Entonces, Él es rey y la criatura es un reino. Luego la criatura tiene que extender esa vida que recibe de Jesús en todo lo creado para que se convierta en rey también, y su reino de la criatura será toda la creación. Lo cual es extraordinario. Y ahora entendemos por qué Él dominará sobre todo lo creado. Lo que todavía no me queda claro es por qué tiene que ser previo el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el reino de Cristo. Ahorita vamos. Okay. Si esto ya lo entiendo, entonces ahora vamos a ver, para que María pueda tener esa fecundidad divina, forzosamente debe tener la divina voluntad en ella. Claro. O sea, si ella no tiene la divina voluntad, si ella no tiene esa parte de inmaculadez, esa parte de vida divina con voluntad divina, ella no hubiera podido recibir el germen de fecundidad divina. Por lo tanto, la primera en poseer la divina voluntad con la vida divina es María. Por eso es la primera persona en toda la humanidad que lleva una vida completa de voluntad divina. Adán la tuvo, pero la tuvo durante un tiempo corto y después la pierde. Luego de ahí hasta María es la primera, y este reino, esta divina voluntad en María, como se lleva a cabo hasta el final, ahora María se establece como la reina de ese reino, porque es la poseedora de él. Y luego forma una sola vida con su Hijo. Por lo tanto, el reino de Jesús es el mismo reino de María. Claro. María es la que nos da a luz, la que nos viene a dar a su Hijo Jesús. María nos lo da en forma física allá en Belén, ¿sí? María nos lo da en forma de Redentor en las bodas de Caná. María nos lo va a dar ahora en forma de Rey. Y por eso es que María se vuelve la anunciadora, es la que nos está continuamente anunciando. Y nos está anunciando ese triunfo de su corazón, pero el triunfo del corazón de María es prácticamente el triunfo del corazón de Jesús, de su Hijo. Y lo que María quiere no es reinar ella, sino quiere que su Hijo sea el que reine. Y bueno, junto con él está ella. Pero toda la atención y toda la acción de María en toda la historia es llevar a su Hijo a triunfar en nosotros. Y por eso es esa solicitud que tiene de estarse apareciendo continuamente, porque tiene la misión de ser mensajera y de estar preparando a todos sus hijos para este reinado. Así que en términos muy generales, este triunfo de María es esto. En realidad, o sea, mientras no se conocía la divina voluntad, se podía hablar mucho en forma, ¿cómo diríamos?, alegórica. Sí, es un poco alegórica o metafórica. Alegoría del reino de María, hablar en forma poética, Griñón de Montfort, en donde va dando detalles muy bellos de María, pero que todos son producto del razonamiento humano, que no llegan al fondo del
punto que no llegan al punto de decir María tiene vida divina. Bueno, no lo dice, pero está a punto de. A punto de, pero no lo dijo. No lo dijo. A punto de, ¿eh? Sí, Dice unas pero- cosas maravillosas. Sí, pero no lo dijo. O sea, no lo dijo y por lo tanto no se establece ese triunfo como el reinado de la vida divina en todas las criaturas. No, jamás llega al punto de decir que la criatura, que todas las criaturas, debemos regresar a ese punto de origen que es el hombre Dios. Cosa que el catecismo ya nos lo dice. Claro. Sí, o sea, Sí. el catecismo sí lo fue poco a poco poniendo, indiciando, es el regreso de la criatura a su punto de origen, cuando Dios le comunique todo lo que Dios es, naturaleza, vida divina, divinidad, atributos, todo. Así que en realidad estamos ante este momento histórico en que muy probablemente ya esté este reino, bueno, primero ya está el reino, pero esta expansión en toda la familia humana, bueno, ya se está dando de alguna manera por la forma tan dramática como se está proliferando estos conocimientos, ¿no? O sea, ha sido extremadamente rápido y debido a los medios de comunicación de ahora, debido al Sí. internet, en fin. Pero de todas maneras ha sido un boom en todo el mundo, ¿no? Así que podemos prever que ese triunfo ya real sea muy cercano ya a este tiempo. Mi duda es, supongamos que una parte importante de la humanidad ya ha entrado en este proceso, porque yo imagino que es un proceso largo. Ha entrado en este proceso. ¿Qué pasa cuando de nuevo la humanidad vuelve a degenerar en la falta de cumplimiento de la voluntad de Dios? Una persona que ya vive en la divina voluntad y por alguna circunstancia personal recae en el pecado, recae en la desobediencia. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Es Pues, fatal. No necesariamente, o sea, aquí lo primero es decir que es para cuando una persona ya entró, realmente prácticamente ya no hay forma de poder salir. ¿No hay retorno? No, porque para una condición que Jesús nos dice para que nos dé su vida, es que el alma quiera entrar sabiendo que de ahí no se sale. Sí, no se da. O sea, esa es la prueba que le toca a los hijos de la divina voluntad. O sea, la prueba antes era el haz o no hagas. El haz o no hagas. El hecho de mostrarnos el mal, de mostrarnos lo que es la voluntad humana, el hecho de los mandamientos que nos dice esto no lo hagas, esto sí, era ir creando puertas que nos servían para encerrarnos en Dios, cerrando la puerta a lo que nos estaba advirtiendo, ¿sí? O a puertas para salir. O sea, podría ser, ¿haces o no haces? podría ser para los dos lados. Pero Luis Sería Alberto, el principio de vivir la divina voluntad, vivir los mandamientos. así es.